Habíamos visto la anterior clase que si hacíamos un ejercicio para las combinaciones de carga de un puentecito simplemente apoyado, que además es el objetivo de la asignatura, nosotros podríamos realizar una serie de combinaciones que garantizan la seguridad estructural, como es el caso de los estados límites de resistencia, pero que además nunca hay que descuidar los estados límites de eventos extremos. En ese sentido, pues vale la pena de que siempre se analicen los 7 estados, es decir, los 5 estados límites y los 2 estados límites de eventos extremos. ¿Para qué sirven los 4 estados límites de servicio y el estado límite de fatiga? Los estados límites de servicio sirven no para calcular, sino más bien para garantizar el confort. Cuando uno va a tratar de analizar si el puente tiene muchas fisuraciones, si tiene deformaciones excesivas, que pudieran tornar a la estructura en una estructura inconfortable. Entonces, dentro de esta idea, pues vale la pena de que se deje bastante claro. Los puentes se calculan en base a los estados límites de resistencia y en base a los estados límites de eventos extremos. Estos 7 estados serán los importantes y los hemos analizado en la anterior clase. Ahora bien, nosotros en la anterior clase hemos caído en cuenta de que deben de tomarse algunos tipos de carga, donde los más importantes tal vez sean el peso propio, las cargas permanentes como la capa de rodadura y por supuesto para lo que va a servir el puente. Si el puente va a ser vehicular, para los camiones que van a pasar por ahí, y si el puente fuera peatonal, para la carga peatonal que se tiene predispuesta. Eso también lo habíamos definido cuando definíamos la parte de notación o nomenclatura que se utiliza dentro de la normativa AISTO-LRFD. Pues yo hoy día estoy poniendo de nuevo en pantalla ese puentecito que nos está sirviendo de ejemplo, porque en realidad en base a él voy a tratar de manejar mi ejemplo. Este es un puentecito que primero tiene una sección bastante común, una sección bastante típica, tiene sus barandados a las orillas, fíjense, son unas vereditas de 1,25 m a cada lado del puente y una plataforma o una capa de rodadura calzada, si ustedes quieren, de lo cual nosotros podríamos tener a partir de los 6 metros un puente de 2 carriles. Sobre esto vamos a hablar hoy día, pero no tanto fijándonos en la geometría, sino más bien fijándonos en las cargas que deben de haber. Si vemos la vereda en este caso, la vereda está resaltada, vamos a decir, tiene un resalto que la eleva 30 centímetros de la plataforma. ¿Van a ser los 30 centímetros la diferencia entre la plataforma y la cara superior de la vereda? No. Ahí hay una rayita muy delgadita. Esa rayita muy delgadita, que suele ser de 5 a 7 centímetros y medio, es una rayita que me está demostrando que encima de la calzada, encima del puente, hay una superficie sacrificable. Esa superficie sacrificable se llama capa de rodadura y también es una carga permanente. Entonces, si nosotros vemos por ahí, pues resulta de que estamos cayendo en cuenta de que este puente, que es una sección típica, tiene unas características que pueden tener todos los puentes en Bolivia. ¿Qué se ve aquí? Aquí se ven los barandados, se ve la vereda, se ve el bordillo, la calzada, la capa de rodadura y, por supuesto, las vigas. Las vigas que irán apoyadas en los aparatos de apoyo
y los aparatos de apoyo, que serán la frontera entre la superestructura y la subestructura. Pero aquí, donde ustedes ven que está el cursor ahora, resulta que ahí está acotado 1 metro y ese metro está acotando una superficie achurada. Esa superficie achurada se denominan diafragmas o vigas transversales. En Europa se denominan vigas traviesas, porque también traviesa quiere decir que está transversal. Y estos diafragmas tienen una virtud, esta virtud que es la de poder transmitir transversalmente las cargas cuando una de las vigas se encuentre más solicitada que las otras. Vamos a imaginar que el puente está pasando justamente por el medio de la calzada, entre comillas, la viga más sacrificada sería la azul, esa que está achurada con color azul. Sin embargo, es inadmisible pensar de que nosotros no vamos a hacer compartir al conjunto. Las 2 vigas laterales deberían también colaborar con la resistencia a la viga azul. Para que esto suceda, tiene que haber el diafragma. El diafragma es una viga transversal que se coloca debajo del puente y algunas veces así como está pegada a la plataforma y otras veces puede tener también un espacio entre la plataforma y la viga. Es decir, ¿para qué? Para dejar pasar una tubería o cualquier otra situación que pudiera existir. Entonces, si esta sección transversal típica yo la transmito y la coloco para verla en planta, fíjense ustedes, para verla en planta, pues resulta que ahí la tengo a la sección transversal, sino que volcada a 90 grados y que me da lugar a la proyección en planta que se está viendo ahora ahí. ¿Qué estoy viendo yo ahí? Pues ahí estoy viendo con líneas gruesas, las blancas, con líneas gruesas, aquello que aparece en primer plano. Y eso que aparece en primer plano, pues son los barandados y en líneas segmentadas todo lo que significa la viga y los diafragmas. Entonces, fíjense ustedes, resulta que estoy viendo ahí como elementos horizontales en la pantalla las vigas que van entre 2 cuadraditos amarillos. Esos cuadraditos amarillos se llaman aparatos de apoyo y son los que van a generar la frontera entre la super y la subestructura. Y a ciertas distancias aparecen unas rayitas verticales segmentadas también, que son los diafragmas. ¿Cada cuánto se colocan los diafragmas? Normalmente se colocan para poder garantizar la transmisibilidad transversal en el puente que hablábamos ahora, se coloca entre los 7 y 10 metros. Este ejercicio era un puente de 25 metros. Si ese 25 metros nosotros los dividimos entre 3, pues resulta que están a un poco más de 8 metros los ejes de los diafragmas. ¿Qué podemos decir más de los diafragmas? Obligatoriamente un diafragma debe de ir en el extremo del puente. Entonces, en el extremo lateral izquierdo en el dibujo y el extremo lateral derecho, que son los extremos del puente, deberá haber un diafragma. Y luego compartirlo entre 7 y 10 metros para ir garantizando la transmisión transversal de las cargas cuando acudan a la plataforma. Entonces, dentro de esta figura, lo que sí podemos decir nosotros, ya tenemos una idea clara de cómo se estructura un puente de vigas. Pero voy a volver de nuevo a lo que estábamos haciendo. Y volver de nuevo a lo que estábamos haciendo es volver al análisis de las cargas, que ese es el capítulo 2. El capítulo 2 estaba sustentado prácticamente en la sección 3. Y lo que nosotros hemos visto en la anterior clase es justamente los factores y las combinaciones de carga, es decir, 3.4. Y fíjense ustedes que ahí aparece 3.5, 3.6
Y en nuestros apuntes del capítulo 2, pues va a aparecer en texto. A continuación se detallan las cargas que contempla la normativa. Entonces, aparece que en 3.5, 3.5.1 y 3.5.2 aparecen las cargas permanentes. Y a partir del 3.6 aparecen las sobrecargas vivas. Y la importante es el 3.6.1, que se encuentra debajo de la pantalla, porque para ese objetivo se está haciendo el puente. Para una sobrecarga vehicular, para una sobrecarga peatonal o para ambas, si es el caso del ejemplo. Entonces me voy a reportar a la norma. Y cuando me voy a la normativa a 3.5 y a 3.6, obtengo que en 3.5.1 están las cargas propias de la plataforma, del sistema del tablero, y en 3.5.2 están las cargas propias que vienen en la subestructura. No nos olvidemos que las cargas DD son cargas que vienen propias de pilotes y fíjense que son cargas del suelo. Entonces resulta de que por el momento, como estoy tratando de ver el sistema del tablero, me voy a referir a las cargas permanentes que aparecen en 3.5.1. ¿Qué otras cargas van en el tablero? Las de 3.6, es decir, las sobrecargas vivas. Ahora sí, me voy a ir a ese lugar, es decir, a la hojita 17, donde empiezan las cargas permanentes y pues y resulta de que aparece la parte de cargas permanentes y no nos debemos de olvidar y vamos a ir alternando qué es DC, qué es de omega y qué es EB. Para eso voy a poner aquí, no nos olvidemos, DC era el peso propio, de omega es la capa de rodadura y EB la presión vertical del peso propio del suelo de relleno. Esta es muy propia de la carga que se va transmitiendo a la subestructura. Vamos a volvernos nuevamente a la sección 3. ¿Y qué dice? Ahora sí vamos a empezar a leer con mucho detenimiento. La carga permanente incluye el peso propio, correcto, de todos los elementos, pero además incluye los accesorios e instalaciones de servicio. Es decir, DC no es solamente el peso propio de la estructura, aquellos que hacen, sino también los accesorios. ¿Y dónde lo decía eso? En la tablita número 2, cuando decía peso propio y accesorios. Pero además también aparece la superficie de rodamiento que se denomina esa superficie sacrificable, ¿correcto? Si yo voy a hacer un puentecito bastante angosto por el hecho de que no tengo dinero, pero realmente estoy previendo de que la carretera el día de mañana será una carretera importante, hay que prever la posibilidad de un ensanchamiento. Es decir, que el puente se pueda hacer más ancho a través de los años. Esto nos sucedió a nosotros, particularmente a mí, cuando calculaba el puente Aruma. El puente Aruma es un puente que divide el departamento de Tarija con Chuquisaca, allá por el Chaco, al fondo de Entre Ríos, entre dos poblaciones que son muy tradicionales de la zona. La una se llama Tabasay, que está del lado de nosotros, y la del lado de Chuquisaca se llama Tabayucua. Y lo que divide a esas dos poblaciones es el río Pilcomayo. Entonces decidimos hacer el puente sobre el río Pilcomayo, no decidimos, decide el Servicio de Caminos en ese entonces, y me encargan a mí que yo haga el puente. En ese entonces mi propuesta era un puente
de 7,30 metros de ancho de calzada. Pero había una normativa, era la época del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, había una normativa que como no había dinero, donde tengamos caminos vecinales, solamente se debería de hacer puentes de un carril. Entonces, si esa era la normativa, el puente debería de ser de 4 metros de ancho, pero con la proyección a que en algún momento podamos ensancharlo y realizar un puente de 7,30 metros de ancho. Así se propuso. ¿Qué se hizo? Se hizo un puente de 4 metros y nunca se lo ensanchó. Y cuando ustedes vayan por esa zona, es decir, pasan entre ríos, camino a Palos Blancos y llegan a un lugar donde se llama Sereré, se dobla hacia el río Pilcomayo, por una zona que se llama Saladillo, Potrerillos, por el fondo se llama Timboy y al final se llega a Ñaorenda y al fondo está Tabasay. Bueno, cuando llegamos ahí nos encontramos con un puente extremadamente largo de 4 metros de ancho. Estas son las barbaridades que se han hecho en Bolivia y ahora es una carretera que debería de ser ensanchada para dar lugar a un trayecto que nos una con Chuquisaca de una manera más franca, especialmente a aquellas personas que salen de lo que significa la provincia Ocón, y Gran Chaco con rumbo a Chuquisaca. Ahora no, ahora si hay un camión grande, pues ese camión grande no entra por esta vía, viene hasta aquí, hasta Tarija y se va a Sucre y tiene que andar muchos kilómetros más. ¿Qué más me dice? En ausencia de información más precisa, las cargas permanentes para calcular, para estimar las cargas permanentes, se puede utilizar las densidades especificadas en la tabla 1. Otra vez habla de la tabla 1 y resulta que hace rato, la anterior clase, hablábamos de la tabla 1 cuando se hablaba de las combinaciones de carga. Pues evidentemente esta es otra tabla 1, es la tabla 1 de este acápite 351, ¿correcto? Y resulta que en 351 aparece una tablita que es esta. Fíjense, 351 y el guión 1 es el que le da el número a la tabla. Y aparecen las densidades. Entonces las densidades evidentemente es peso sobre volumen, masa sobre volumen, y por supuesto ahí están. Y ahí aparece una cosa que es muy importante. Fíjense ustedes, aparecerá aleaciones de aluminio y etcétera, pero yo voy a ir buscando aquellas que sí tenían la carga. Y resulta que yo tenía la D omega, y la D omega es esta. Superficie de rodamiento. Si la superficie de rodamiento es de pavimento flexible, es decir, de asfalto, entonces es una superficie de rodamiento bituminosa y la densidad será de 2.250 kilogramos metro cúbico. Este es un número que utilizamos con mucha frecuencia en el cálculo. Por ahí aparece arena, hormigón. Entonces resulta que aquí tenemos el hormigón y fíjense ustedes, voy a manchar ahí y cuando mancho ahí, resulta que me dice si un hormigón es de densidad normal, ¿correcto? Pero su resistencia característica es menor a los 35 megapascales, quiere decir que va a tener poco cemento, va a tener agregados grueso y fino de densidad normal y su peso es 2.320. Entonces me preocupa aquí porque cuando nosotros calculamos le ponemos 2.400. Es decir, es correcto que yo ponga 2.400 y ahora sí les pongo yo muy claro. Es correcto porque lo que estamos haciendo cuando calculamos el peso propio de un elemento de hormigón no es el hormigón en sí, sino el hormigón
con el aditivo, con la adición del acero. Y el acero es mucho más pesado. Entonces, un hormigón de 2320 que tenga aproximadamente unos 100 kilos de acero dentro del hormigón, pues resulta que está más o menos en los 2400. Por eso es que cuando nosotros vemos el peso propio de un elemento de hormigón, le ponemos como 2.400 kilogramos por metro cúbico. Ojo, que se entienda bien, no de densidad, sino de peso unitario. Entonces, de peso unitario, un hormigón normal tiene 2.400 kilogramos metro cúbico. Por ahí habrán otros materiales y, por supuesto, llegaremos a otro material que vamos a usar alguna vez, y es el acero. Y el acero tiene una densidad de 7.850 kilogramos por metro cúbico. Entonces ya tenemos cosas bastante claras. Tenemos el material que podría ir en el barandado, que es acero. Usaremos los 7.850, independiente si es acero galvanizado, si es acero inoxidable. Entonces, trataremos de usar un número prácticamente constante de los 7.800 kilogramos, 7.850 kilogramos por metro cúbico, los hormigones de 2.400, porque lo que vamos a hablar es hormigón armado, y por supuesto, si las capas de rodadura son pavimento flexible, 2.250. Voy a bajar un poquitito para que veamos los tres números que son los que más vamos a usar con frecuencia. ¿Cómo se calcula? Vamos a dejar claramente, tenemos los elementos y por supuesto estamos en una idea bastante clara. Me voy a volver a la figurita del capítulo 2, es decir, a esta figura que me mostraba la sección transversal. Y miren ustedes lo que voy a poner aquí. Voy a poner esta figurita, que además es la misma del otro lado, pero no está volcada, y resulta que yo tengo ahora aquí una carga concentrada sobre las veredas, que son los barandados. Estoy hablando solamente del peso propio, no se me vayan a perder. Ahora bien, miren lo que estoy haciendo aquí. Le voy a poner, es más, me voy a cambiar de color. ¿Dónde están los colores aquí? Me voy a cambiar de color y voy a hacer una línea que vaya desde el extremo izquierdo al extremo derecho del puente. ¿Correcto? Entonces sucede de que yo aquí estoy abarcando toda la anchura del puente. Y a esta línea le voy a poner otras líneas verticales que vayan del eje de la viga hasta esa otra línea auxiliar, que las he dibujado. Correcto, miren lo que estoy haciéndome, es una ayuda para poder idealizarla a la estructura. ¿Y qué estoy viendo yo ahora? Estoy viendo el peso, no nos olvidemos, estoy viendo la carga de peso propio. Si nosotros continuamos así, pues yo lo que puedo agarrar es una línea que pudiera ir, a ver, vamos a poner aquí, no me acuerdo
cuánto acoté aquí, 25 centímetros, sí. Y miren estas líneas que estoy haciendo yo ahora. Esta línea me está definiendo el eje del bordillo, porque el bordillo es una viga de borde que me está haciendo de cordón barrera. Ahora sí tengo claro desde dónde a dónde va la vereda, pues desde el borde del bordillo hasta el extremo lateral del puente. ¿Desde dónde va la calzada? Desde el borde del bordillo hasta el otro borde interior del bordillo. ¿Y cuál es la obligación que tiene? La obligación que tiene la estructura o cualquier elemento estructural, antes que nada, soportarse. Entonces, sobre estas figuras verdes, sobre estas líneas verdes, deberemos nosotros de cargar el peso propio. Voy a sacar momentáneamente a estas líneas, las voy a sacar de este dibujo y las voy a trasladar hasta la parte inferior. Y fíjense ustedes, son las mismas líneas que saqué yo de la estructura del puente. Entonces, miren ustedes muy bien, ¿desde dónde a dónde va la parte de la carga peatonal? Pues irá desde este borde, desde ahí hacia el extremo. Voy a borrarlo porque ahorita por el momento estoy viendo las cargas de peso propio. Ahora bien, aquí yo tengo una cosa muy importante. Vamos a mirar un poquitito arriba esta cota de la altura que yo le he dado a la vereda, estita de aquí. Si me voy ahí arriba, pues resulta que yo tengo aquí, al lado derecho, 15 centímetros. ¿Correcto? Y tiene 15 centímetros desde ahí hasta ahí. Entonces, 1 metro tiene 15 centímetros de espesor. Si yo manejo esa idea, ese metro que era desde aquí hasta ahí, pues tiene 15 metros de espesor. Y si manejo perdón. Voy a poner ese pedazo que es el pedacito de los 15 centímetros. Este pedacito de los 15 centímetros es una carga distribuida, ¿correcto? Esa es la parte de los 15 centímetros. Ah, bárbaro. Yo tengo ahí una idea bastante clara. En ese pedazo resulta que yo tengo una carga uniformemente distribuida, que es el espesor de los 15 centímetros por la carga de 2.400, que es el hormigón armado. Entonces, si multiplico los 15 por los 2.400, pues tendré una carga de 360 kilogramos
por metro cuadrado. No nos olvidemos, 2.400 era kilogramos por metro cúbico y los 15 centímetros de espesor estaban en metros, pues sale kilogramo por metro cuadrado. Entonces, esa es una carga distribuida por superficie. Pero lo que yo quiero es hacer un análisis transversal. Entonces, me voy a imaginar solamente 1 metro de largo del puente. En el dibujo, 1 metro de profundidad. Si lo multiplico esos 360 kilogramos por metro cuadrado por 1 metro, resulta que ya tengo una carga uniformemente distribuida. ¿Correcto? Voy a ver si tengo de dónde copiarme un numerito. Pues me lo voy a copiar de aquí. Fíjense ustedes la barbaridad que estoy haciendo. Entonces estoy poniendo ahí una carguita que la voy a poner aquí a la orilla y voy a decir, esta carguita que es el peso de va a ser los 2.400 kilogramos por metro cúbico por los 15 centímetros del espesor y por el metro de profundidad. Entonces, si 2.400 era kilogramos metro cúbico, pues resulta que yo aquí ya tengo un resultado de 2.400 por 0,15 por el metro de profundidad, una carga de 360 kilogramos por metro. Perdón. Esa es la carga que yo la tengo ahí definida. 2.400 por 0,15 se ha colgado un poco, la dejemos pensar, por el metro de ancho y quedamos con una carga de 360 kilogramos por metro. ¿Correcto? Vaya caramba. Ahora bien, iremos a la zona de esa viga de borde. Y esa viga de borde, fíjense ustedes, ya nos sucedió la otra vez, muy pesada está esta máquina. Y resulta que tengo una viga de borde que medía, ¿se acuerdan? 30 centímetros. Si a esos 30 centímetros veo que la losa tiene, en el caso particular, 0,18, entonces esa altura es de 48 centímetros. Y esos 48 centímetros tienen de altura y de anchura tenía 25 centímetros. Si yo multiplico el área de los 0,48 por los 25 centímetros por los 2.400, también tengo una carga de kilogramos por metro, de 288 kilogramos por metro. Pero como estoy viendo por 1 metro de profundidad, al multiplicarla por el metro de profundidad, resulta que tengo los mismos 288, pero como carga concentrada, kilogramos. Qué macana, esto se colgó. Y no quisiera volver a hacer todo el dibujo. Bien, entonces en esa rayita vertical yo debería de calcular, poner una carga concentrada de 288 kilogramos. Esa sería una carga concentrada que obedece al bordillo.
En la parte derecha también tengo otra carga concentrada, que viene ¿de dónde? Viene de los pasamanos, viene del poste, pero los postes transmiten la carga cada 2 metros, porque hemos dicho que iban a estar espaciados 2 metros los postes. Entonces, si yo agarro y multiplico la carga esta y la divido por los metros de longitud del puente, pues también tendré una carga concentrada, pero una carga concentrada de una carga concentrada de por metro. Entonces, también tendré una carga concentrada a la orilla del puente. Si finalmente agarramos y vemos la losa que tiene 18 centímetros de espesor y hacemos el mismo ejercicio que la vereda, pues diremos 0,18 por 2.400 por el metro y resulta que tendremos 432 kilogramos por metro. El peso de la vereda, 360. El peso de la calzada, 432. La carga concentrada del bordillo, 288. Voy a suponer la carga concentrada de la vereda, 150. Voy a suponer. Y entonces resulta que tengo muchísimas cargas. Esa es la forma correcta de cargar. Pero ahora me pregunto, ¿vale la pena tanto detalle? Y caigo en cuenta de una cosa. Caigo en cuenta ahora sí ya salí de ahí. Caigo en cuenta, ojalá no haga barbaridades otra vez, solamente la estoy moviendo ahí, cito. Ahora sí. Entonces caigo en cuenta de que existe esta carga desde ahí a ahí. Está muy bien. Qué macana con esto. Existe una carga en la plataforma de 432, que la quería poner ahorita. Bueno, entonces existen varias cargas. La de 300, la del concentrada del barandado, la del bordillo, pero ahora sí me pongo a pensar. Las cargas, el análisis de carga es exacto y la primera respuesta digo no. Vaya a saber Dios si realmente el hormigón pesa 2.400 kilogramos por metro cúbico. Tenemos cierta incertidumbre. Entonces, ¿por qué? Porque inclusive en el mismo hormigón habrá un lugar donde se acumule el agregado grueso con mayor densidad y en otros se acumulará la matriz, es decir, la pasta de cemento con arena que dará otro peso unitario. Entonces, no vale la pena hacer semejante detalle. Y al no hacer semejante detalle, pues resulta que ¿por qué no hago y digo que todo eso sea una carga uniformemente distribuida? Entonces sumo los 360 de la derecha más los 360 de la izquierda y más los 432 de la plataforma más los 288 de los bordillos en ambos extremos y más los 150 de los postes y pasamanos de los extremos. Sumo todo eso, multiplico por aquellas que están por metro, las multiplico por el ancho de influencia, por donde están actuando, y tengo una resultante que solamente está en kilogramos. Entonces, resulta de que como tengo ahora la que está en kilogramos directamente, ya le tengo terror a esto,
Entonces sucede de que yo aquí lo divido en toda su longitud y he logrado obtener una carga muy importante que es uniformemente distribuida. A ver, voy a hacer una barbaridad que ojalá no me lleve a mal traer. Ahí está la carga. Todavía estoy con el Jesús en la boca porque esto no está funcionando bien. Esa carga concentrada, hemos dicho, es los 2400. Tenía de ancho 0,25. Tenía de alto 0,48 y tenía de profundidad 1 metro. Y esto fue lo que me dio los 288 kilogramos. Esa es la carga del bordillo. A esta carga del bordillo resulta que yo le tengo que sumar la carga de la vereda. Y la carga de la vereda por supuesto, obedecerá a un análisis que es un poquito más chiquitita, pero ya no estoy haciendo el análisis. Lo voy a trasladar esto aquí abajo para que no se me manche mucho el dibujo. Y he supuesto yo de que esa carga analizada era de 150. Entonces, ahí está la carga de 150. Bien, ahora sí tengo más o menos la idea. Voy a seguir haciendo el atrevimiento. Entonces, agarro y digo, ojalá pueda terminar el dibujo, que ese es el objetivo de la clase. Desde ahí hasta ahí hay otra carga uniformemente distribuida. Entonces, no nos olvidemos que la carga de la vereda es la que yo he supuesto. Y hemos dicho que la plataforma tenía 0,18. Pues me copio este número aquí y la carga esta es. Y este número me dio 432 kilogramos por metro. Si hago esto, un mirror, entonces tengo esas mismas cargas al otro lado.
Y mis cargas, ojo, no estoy tomando en cuenta la capa de rodadura. Mis cargas serían esas. Entonces vuelvo al tema. ¿Vale la pena hacer semejante detalle? ¿Por qué no agarro mejor y digo, esos 360 kilogramos que eran por la vereda, lo multiplico por el metro de ancho de la vereda y me sale kilogramos? ¿Por qué no multiplico esos 432 que eran de la calzada por los 6 metros que tenía de ancho la calzada? Y me salen kilogramos. Y entonces resulta que yo tengo 360 por 1 metro de ancho y me salen kilogramos, más los 150 del poste y el pasamanos, más los 280 del bordillo. Al lado izquierdo, 798 kilogramos. Por 2, porque al lado derecho sale lo mismo, me sale 1.596 kilogramos. Pero a estos 1.596 le sumo la plataforma, los 432 por los 6 metros de ancho. Y en total me sale 4.188. ¿Cómo me ha salido el 188? 360 por 1, más 150, más 288, más 432 por 6, otra vez 288, 150 y 360. Todo esto me ha salido 4.188. Ah, listo. Bárbaro. Tengo 4.188. Y si yo me acuerdo cuánto daba desde aquí hasta aquí, resulta que tenía 8 metros y medio. Eran los 6 metros más 1,25 m, que era de la vereda de cada lado. 8 metros y medio. Si esos 4.188 lo divido entre 8 metros y medio, me sale 492,7 kilogramos por metro de ancho. Y me quedo con un número único. Y realmente ahora sí tengo la idea exacta de cuál es la viga transversal que voy a tener en el idealizada. Ahora sí, resulta que no vale la pena hacer una especulación cuando realmente estoy en una idea bastante, vamos a decir, bastante delicada. Pero bueno, eso es la carga. Ahora yo les pregunto, ¿y si lo que yo quiero calcular es la vereda? Claro, ahorita he hecho una carga para toda, pero si lo que yo quisiera calcular no es las vigas, como estaba haciendo yo ahorita, lo que quiero calcular es la vereda, pues entonces la carga es de 360 kilogramos más el barandado. Fíjense ustedes que si yo quiero calcular la vereda, voy a separar esa carguita. Es decir, esta más esta, y la voy a trasladar aquí abajito para la vereda. Se cae en cuenta. Pues aquí tengo 360, ya no le voy a poner todo. ...360 kilogramos por metro. Y miren de dónde traigo la línea.
Fíjense de dónde voy a rayar esta línea que después la voy a volver de otro color. A era justo donde terminaba la carga de la vereda. Entonces, yo tengo ahí una viga en voladizo que está empotrada ahí al bordillo y que tiene una carga distribuida de 360 kilogramos por metro más una carga de 150. Y así de fácil resulta que he tomado la determinación de que esa viga de voladizo tendrá un momento flector de 150 kilogramos por el metro de distancia más 360 kilogramos por metro por el metro de ancho y por medio metro de distancia. Y saco el momento flector y saco la fuerza cortante y me dejo de fastidiar. Y he podido calcular el momento y el cortante por cargas permanentes sin mayorar todavía. He podido calcular la vereda. De esa manera sigo haciendo para el bordillo, para la losa, para todo lo que tenga que hacer, y no vale la pena redundar más cómo voy cargando al puente transversalmente. Bárbaro. Entonces ya la cosa no había sido tan difícil, había sido relativamente sencilla. Voy a seguir con la historia. ¿Cómo van las cargas del cielo al suelo? Cargué los 150 que venían del barandado y del poste, luego cargué la vereda, empotré en el lugar donde la vereda se coloca, se incrusta con el bordillo, luego cargué el bordillo y así iré cargando los elementos desde el cielo al suelo. Esa es la forma de manejar el peso propio. ¿Cuál es otra carga que yo debería de utilizar? Es el bordillo, perdón, la capa de rodadura, pero la capa de rodadura pues era una cosa mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque solamente estaba actuando en la calzada. Miren, la voy a bajar, estoy ahora hablando de la de omega, y entonces el bordillo no tenía capa de rodadura, la vereda estaba afuera, y lo que yo tenía en ese momento era solamente en la capa de rodadura, estoy hablando de la de omega, tenía solamente una carga distribuida. Pero esto era posiblemente asfalto. Entonces, si esto era asfalto, me dijeron que este valor no era 2.400, sino 2.250. Me dijeron que no era 18 centímetros, que podría ser entre 5 y 10 centímetros. Pues resulta que le voy a poner 5, pero que tenía una profundidad de 1 metro también. Eso sale 112,5. No voy a estar con decimales, le voy a poner 113. Esa es la capa de rodadura. Entonces, esta es la famosa de omega.
Esta es la capa de rodadura sacrificable. Ahora ya la tengo demasiado clara. Si esto fuera superficie bituminosa. Ingeniero, usted está confundiendo densidades con pesos unitarios, ¿cierto? ¿Qué era densidad? Densidad es peso sobre volumen. Perdón, masa sobre volumen. ¿Y qué era peso unitario? Peso sobre volumen. Entonces, ¿cómo hago para llevar densidad a peso? Pues fácil, fuerza igual masa por aceleración, si quieren ustedes. ¿No ve? Entonces, si ustedes hacen la conversión de densidad a peso unitario, no hay más que multiplicarlo por la aceleración de la gravedad, que es 9,8. Perfecto. Yo he agarrado aquí, he dicho 10 directamente. ¿Para qué vamos a estar pajareando? Le ponemos 10 y vivamos tranquilos. Entonces, cuando le ponemos 10, pues resulta de que no hay gran diferencia entre los 2.250, que era la densidad, y los 2.250, que va a ser el peso unitario. Entonces, no hay ningún problema. Bajo esa figura es que yo me debo de mover, ¿correcto? Bien, si manejamos esa idea, entonces, ahora sí tenemos la idea bastante clara. Si es que he logrado cargar la estructura, ya he barrido el de C y el de omega. Ya no tengo ningún problema con esas cargas. Fíjense ustedes, ¿qué me decía de la tablita 1? Calculemos el de C, calculemos el de omega, todo lo demás se tacha y ahora entro a lo que quiero esta clase, ¿qué es el LL y qué es el impacto? Ya he calculado el de C, ya he calculado el de omega y ahora me voy al LL. Y miren ustedes, me voy a volver a ir a la sección 3. Y en la sección 3 resulta que me paso y me dice sobrecargas gravitatorias LL y PL. ¿Correcto? Esto es lo primero que debo de ver. Y la carga LL no aparece explícita todavía aquí, pero me voy a ir al LL. 361, sobrecarga vehicular. Primero, tengo que definir el número de carriles. Y ahora van a caer en cuenta por qué le puse 6 metros ahí, a mi dibujito. Dice, en general, el número de carriles de diseño se debe de determinar tomando la parte entera del ancho de la plataforma entre 3.6 metros. Entonces, si yo dividía los 6 metros que he puesto a mi dibujo entre 3.6, resulta que me daba 1 y fracción. Correcto, 1,67. ¿Cuánto de ancho, cuántos carriles tiene mi puente? Mi puente tendría un carril .67, pero no hay fracciones pues en los carriles. En los carriles resulta que tengo que decidir es 1 o 2. Si tomo la parte entera de ese 1,67, resulta que tiene un solo carril. Entonces me voy al al tercer párrafo, que dice, los anchos de calzadas entre 6 y 720, no nos olvidemos que 720 entre 360 da exacto el 2, pero los anchos de calzada que vayan
después de los 6 metros a los 720 deberán tener 2 carriles. Entonces, si yo divido 6 entre 360, evidentemente, la parte es, perdón, el cociente es una fracción. Pero debido a este tercer párrafo, me dice, si tiene 6, 610, 620, 650, 7, son 2 carriles. Si tiene 720, también son 2 carriles. ¿Correcto? Entonces, todos los puentes que tienen más de 6 metros o 6 metros y menos de 720 tienen 2 carriles. ¿Qué sucede si el puente no tenía 6 metros de ancho? Resulta que este puente vamos a suponer que tenía 10 metros de ancho. Entonces, cuando yo divido los 10 entre 360, resulta que me da un 278. Otra vez, no es un número exacto. ¿Cuántos carriles tiene este puente que tiene 10 metros de calzada? El número, repito, 278. ¿Tiene 2 carriles o tiene 3? Redondeando, matemáticamente debería de tener 3 carriles. Entonces, aquí entra otro factor. ¿El camino era de 2 o de 3 carriles? Si el camino era de 3 carriles, entonces yo digo, ese puente de 10 metros tiene 3 carriles. Si el camino era de 2 carriles, entonces digo, el puente tiene 2 carriles. Y el sobreancho obedece, no sé, a una zona de ciclismo, a una zona de seguridad que se llama hombrera, lo que quiera. Entonces, normalmente, para calcular el número de carriles no es un número matemático, sino obedece a un análisis. ¿Correcto? Entonces, fíjense lo que dice el segundo párrafo. En aquellos casos en los cuales los carriles de circulación de la carretera tienen menos de 3.6, el número de carriles del puente debe ser igual al número de carriles de la carretera. Y el ancho del carril se deberá tomar igual al ancho del carril de la carretera. Esta es la parte muy importante para analizar. Ya sé entonces de que a pesar que me haya dado un número fraccionario, no queda solamente en el número, sino en el análisis del número de carriles que tiene la carretera. Ahora bien, leamos el comentario. Si el ancho de la carretera tenía 10 metros, al dividir entre 360 me dio 278. Entonces yo digo, veamos de 3 carriles. Y divido los 10 metros que tenía el ancho del puente entre los 3 carriles y me da 333, menos de los 360 que me sugiere la norma. ¿Hago un puente de 10 metros o mejor hago un puente de 360 por 3 de 10.8 metros? Si me dan a elegir, yo el puente lo hago de 10.8 para que con eso me dé el resultado cabalito de 3 metros y como la carretera tenía, perdón, de 3 carriles y como la carretera tenía 3 carriles, vivimos feliz. A eso va orientado el comentario. Este artículo no tiene la intención de promover carriles de circulación angostos. Siempre que sea posible, los puentes se deberían construir
de manera de poder acomodar el carril del diseño estándar. El carril de diseño estándar es 360. ¿Caen en cuenta? Entonces es preferible hacer un puente de 10.8 que hacer un puente de 10. Pero claro, como la norma no solamente es para el diseño, sino también para la evaluación de los puentes, me he encontrado con un puente de 10 metros y tengo que decidir si es de 2 o de 3. Me voy al camino, el camino es de 2, es de 2. El camino es de 3, es de 3 carriles el puente. Y así deberé de realizar la evaluación. Me voy a saltear el 36112 que va a obedecer a un análisis posterior. Voy a volver aquí. Y resulta que aparece en el 3612 la sobrecarga vehicular de diseño. Ahora resulta que ya sé cuántos carriles tiene el puente y quiero poner la carga LL, la carga viva. La carga viva aquí en una franja contradicción se llama HL93. Es decir, ¿dónde quedó load life, que es la carga viva? LL carece de sentido. Aquí la carga se llama HL93. Y la carga HL93 es una combinación de dos cargas, de un camión de diseño más una carga de carril o de un tándem de diseño más una carga de carril. Eso es lo que me dice. Consiste en una combinación del camión o tándem de diseño más una carga de carril. Entonces, esta es una carga extremadamente teórica que trata de simular el comportamiento de un puente ante una carga real. El camión de diseño es un camión tipo. Es un camión que han tomado la determinación los gringos de que si yo calculo para ese camión, pues bárbaro, no se me va a caer el puente. ¿Y qué es un tándem de diseño? Ustedes han conocido alguna vez esos camiones que tienen dos ruedas muy cerquitas, pero unidas por un solo eje, ambas ruedas. Particularmente las motoniveladoras, sus ejes traseros son con tándem. También habían sido dos cargas concentradas. Entonces, me voy a ir a mi figurita para mostrarles qué es un camión y qué es un tándem. Pero voy a previamente mostrarles lo que dice aquí sobre el camión o el tándem de diseño. Cuando me bajo todo esto, que son comentarios muy, muy nutritivos, y los leo, pues me encuentro al lado izquierdo con el camión de diseño. Y me dice un camión de diseño, aquel que se va a combinar con el carril, dice, es una serie de cargas concentradas que tienen separaciones entre ejes definidos, que tienen ancho de ruedas definidos. ¿Y dónde está eso? Pues eso está en este dibujito de 36122. Y fíjense ustedes que ahí está el camión. Pues ese es el camión de diseño. Y el camión de diseño resulta de que tiene un eje delantero de 35.000 newtons, un eje central de 145.000 newtons y un eje trasero de 145.000 newtons. O si quieren ustedes, la rueda que estamos mirando tiene 17,5 kilonewtons y la rueda que está al otro extremo, allá al fondo del camión, otros 17,5.
Lo mismo sucederá con las ruedas del medio y trasera. Cada rueda transmitirá 72 kilonewtons y medio a la plataforma. ¿Qué otra cosa me dice? Estas ruedas, entre el primero y el segundo eje y el eje central, pues tienen un distanciamiento fijo de 4,30 metros. Pero como las carrocerías pueden cambiar, son más largas o más cortas, pues resulta que el distanciamiento entre el eje central y el trasero podría estar 4,30 como más chiquitito y llegar hasta los 9 metros de separación entre el eje central y el trasero. Bárbaro. Entonces resulta que ya lo tengo al camión definido. No tan definido porque no sé si va a ser 4,30 o 9 o un valor intermedio entre los dos. Pero todo lo demás está definido. Si lo doy la vuelta al camión para verlo de frente o de atrás, me dice que cada rueda, que la separación, perdón, en 3 ruedas es 1,80 metros. Entonces sí lo he definido al camión. No voy a leer nada más de este dibujo por el momento. Solamente que entre rueda y rueda hay 1,80 metros y que adelante tiene entre eje y eje 4,30 o de 4,39. Y ahora me voy a ir a mi figurita. Y en mi figurita resulta que tengo ahí al camión, pero de una manera ya muy fría. Ahí está. Miren ustedes, 17,5, una rueda delantera, 17,5, otra rueda delantera, separadas 1,80 metros, las ruedas hacen un eje de 35. El eje trasero tenía 145, 72,5 para una rueda, 72,5 para la otra rueda, pero separadas 1,80 metros. Y finalmente 72,5 separadas 1,80 metros para el eje trasero. Este es el camión. Entre el primer eje y el segundo hay 4,30. Ahí está. Entre el segundo y el tercero podría haber entre 4,30 y 9. Pero fíjense lo que yo estoy poniendo. 4,30. ¿Por qué razón estoy poniendo 4,30? Porque si yo apego el eje del medio con el eje trasero, me produce mayor momento flector. Y si yo apego esta carga a las orillas, me produce mayor reacción o mayor fuerza cortante. Entonces, miren lo que voy a hacer. Ese es el camión, este es el puente. Ese puente que yo lo he manejado con la idea de los 6 metros. ¿Correcto? Entonces agarro y digo, tiene 2 carriles. Si tiene 2 carriles, entonces, ¿dónde lo pongo al camión? Entonces agarro y digo, mire, voy a copiarlo al camión y lo voy a poner en un carril. Ahí está. Entonces, resulta de que si yo lo pongo al camión en un carril, a ver, voy a volver a hacer una cosita que quiero para que quede mejor. A ver. Resulta que yo lo pongo, ahora lo voy a poner a la mitad del carril para que se entienda. Ahora sí está en la mitad del carril el camión. Y voy a poner un eje
del carril. Ahí está el eje del carril. Ahora, ¿dónde lo coloco? Al camión. Lo coloco ahí, donde lo he puesto ahorita, o lo coloco aquí, donde lo he puesto ahorita. ¿O dónde lo coloco? Al camión, porque si el camión se está moviendo, me tiene que generar algún problema. Ah, la miércoles. Ya me están ocasionando otro problema, porque o lo coloco ahí, o de repente convenga colocarlo para que me origine la parte más desfavorable, me convenga colocarlo ahí. Es decir, no en el eje, sino al lado de la vereda o al lado del centro, porque el camión puede ubicarse en cualquier lugar. Entonces, aquí necesariamente sé que esta es una carga móvil, tengo que recurrir a la línea de influencia para ver dónde me conviene colocarlo. Ahora fíjense lo que está sucediendo. Me voy a volver otra vez a la norma y voy a decir, resulta, ahora estoy viendo la otra parte del dibujo, que tenía 1,80 m. Pero me dice, si usted va a calcular el vuelo del tablero, colóquela a 30 centímetros del bordillo. Póngalo al camión a 30 centímetros del bordillo. Si estoy calculando la parte de la losa del vuelo del tablero, me voy a ir a la figura y fíjense ustedes dónde está. Aquí está. Ahí está. La carga de 72,5, la carga de 72,5, que aquí le puse P, tiene 1,80 m de ancho, pero ahora ¿dónde la coloco? La coloco aquí o la coloco ahí. No, me dice, ni ahí ni ahí. Colóquele a 30 centímetros de la vereda si lo que está calculando es el vuelo del tablero, la losa del voladizo. Y si calcula cualquier otro elemento, colóquela a 60 centímetros, aquí está, para cualquier otro cálculo. Esto voy a dejarlo ya para la otra clase, cómo voy a calcular mi puente. Hecho, pero ya tengo ahorita una idea que cuando voy a calcular la losa del tablero lo voy a colocar a 30 y cuando resulta que voy a calcular la viga ya lo voy a colocar al camión a 60. Dependiendo qué elemento es el que estoy calculando, pondré el camión. Y para terminar la clase, porque se me está acabando el tiempo, voy a agarrar y voy a decir, ahora bien, tenemos aquí demasiado claro que voy a colocar a 30 para la losa o a 60 para el cálculo de los demás elementos. Bárbaro. A eso le tengo que sumar la carga de carril, claro que sí. Es decir, porque me dice la norma, la carga HL93 es una combinación de la carga. Aquí está. Es una combinación del camión de diseño con la carga de carril o del tándem de diseño con la carga de carril. Voy a verlo al tándem. ¿Correcto? ¿Qué dice la norma en cuanto al tándem de diseño? Vaya.
tándem de diseño. El tándem consiste en un par de ejes separados 1,20 m, donde cada eje tiene 110 kilonewtons. Esto es lo que leo yo. Lo voy a interpretar en el dibujo. En el dibujo está interpretado, este es el tándem. Dos ejes separados 1,20 m entre el primero y el segundo eje, pero transversalmente el ancho de 1,80 m como si fuera un camión. Y en cada eje 110. Aquí, ¿qué he hecho? He puesto 55 a cada lado. Y esto es una de las alternativas. Ahora sí, miren bien. ¿Qué voy a cargar encima del puente? Esto más esto. Este verde que está aquí es la carga de carril. O en su defecto, esto, que es el tándem, más esto, que es la carga del carril. Entonces, cuando yo ya vaya a manejarme dentro de esta figura, fíjense ustedes que voy a pensar que para calcular el puente en algún lugar, tengo que colocar la carga de carril. Ahí está. Más perdón. El camión o el tándem en un lugar donde yo considere que me da el efecto más desfavorable. Eso que he puesto ahí sería una alternativa. El camión más la carga de carril. La otra alternativa sería el tándem más la carga de carril. ¿Y dónde voy a colocar? Donde me origine el peor efecto. ¿Alguna pregunta para terminar la clase? Ninguna. Perfecto. Voy a dejar de compartir pantalla, pero ahora queda una cosa de tarea. Si ustedes han tenido alguna duda aquí, tienen que preguntarme la próxima clase sí o sí. Porque de esta carga depende el buen cálculo de del puente. Esta carga se llama la carga HL93. Perfecto, chicos. Que tengan buen día. Buen día. Buen día, buen día.